Gracias, mi hermano. Buenos días a todos y feliz sábado. Quería hacer predicación en español en esta mañana. Pero ¿sabe por qué no puedo hacerlo? ¿Sabe por qué? Porque el Señor me da el mensaje en papiamento. ¿Esa es la diferencia? Esa es la diferencia. Entonces, nosotros respetamos al Señor cuando se habla y nos vamos en papiamento. Usted le va a comprar papiamento también. El idioma del cielo es papiamento, pero el español también va a venir. ¿Cómo dice? No va a venir uno solo. Tiene razón, hermana. Sí, tengo que traducir porque hay una persona presente que no entiende el papiamento. No hay tormenta, hermana. Si quiere traducir, está bien. No que quiero, pero ya. Okay. Un llamado ahora. Gracias, mi hermana. Hago mi máximo. Mi hermana, buen día, un feliz sábado. Buenos días y un feliz sábado, mis hermanos. Hoy mainta mita honra e invitación de Taquinanan. Hoy en esta mañana estoy honrado con la invitación de estar aquí esta mañana. Me quedé pensando, me conocí a iglesia aquí en más de 40 años. Yo conozco a esta iglesia más de 40 años. Pasó mi abuelo bautizado en la iglesia de Characil, que dice que aquí nanan. Porque fui bautizado en la iglesia Characil, que está cercano aquí. Me bautizado en el año 74. Bauticé en el año 74. Entonces, me estaba pasando aquí, me conocí a iglesia aquí, Hopibon. Estaba pasando por aquí y conozco esa iglesia muy bien. Pero nunca me había pensado que lo iba a predicar que tiene iglesia aquí un día. Pero nunca pensé de venir a predicar en esta iglesia un día. Pasó a iglesia para dominar para otra religión. Porque esa iglesia, aquí estaban otras religiones en esa iglesia. Pero hoy en día, la iglesia adventista para dominar el servicio que dan. Pero hoy día es la iglesia adventista que domina esta iglesia. Entonces, nos podemos a Dios danke por lo que Dios está haciendo. Y podemos agradecer a Dios por lo que Él hace. Pasó sobre hoy viaja imposibilidad para ser humano. Porque muchas veces lo que es imposible para el ser humano Está el mejor camino para Dios para atrás. es el mejor camino que Dios puede trabajar. Hoy mañana nos sale una lectura de la Biblia. Hoy en la mañana hemos leído una lectura en la Biblia. La que nos van a saber por oración. Bajar su cabeza para una palabra de oración. Señor, hoy mañana me está pidiendo para por ayudarme. Dios, en esta mañana te pido para que me ayudes. Amén. Nos sale esa de el buque de San Juan capítulo 4. Leemos en la Biblia en Juan capítulo 4. Una historia bastante conocida. Una historia muy conocida. Pero por ese capítulo aquí, pero cuando leemos este capítulo, voy a comprender que un día mañana Jesús y sus discípulos entiendes que un día en la mañana Jesús y sus discípulos salieron de Judea y na mestra pasa dor de estado Samaria. Y tuvieron que pasar por la ciudad Samaria. Perdón, na mestra pasa dor de estado Samaria y de Valle de Samaria. Na mestra pasa de el Valle de Samaria. En el Valle de Samaria. Ante la Biblia dice no si estaba merdia ahora llega na esposa de Jacob. Y estaba al mediodía cuando llegaron a la posada de Jacob. Entonces Jesús llega en y cuando Jesús llegó ahí, Jesús decidiu que esta queda en entonces los discípulos seguir vai estar para buscar comida. Jesús decidió que va a quedar ahí cuando los discípulos siguieron en la ciudad para buscar algo de comer. Então vamos começar a imaginar que estava net pidapalo, mata com um tique fresco, então Jesus ainda net na mãe depois. Y había un arbolito ahí y Jesús puede sentarse ahí. Depois vamos reconhecer dentro da Bíblia água como esposa de Jacob. Y ese se reconoce como el pozo de Jacob. Agora, mientras Jesus está aí, y cuando Jesús está sentado ahí, a Bíblia diz nos que também mulher nana. Y la Biblia nos dice que viene ahí una mujer. Então uma mulher samaritana. Y es una mujer samaritana. Agora a Bíblia diz também que samaritana, judeu e samaritana não estão de acordo. Y la Biblia también nos dice que los samaritanos y los judíos no se entienden. Tem enemistad eterno entre as duas raças aqui. Hay una enemistad entre esas dos razas. Se samaritana quer fazer negócio judeu, si los samaritanos quieren hacer un negocio con los judíos, eles buscar entremedio, uma persona para poder intermediar, para poder negociar com ele.
Tuvieron que buscar un intermediante para negociar con ellos. Razão tá pessoa judeu não tá compartilhando nada com samaritana. Porque los judíos no comparten nada con los samaritanos. Não tá inimigo eterno. Son enemigos eternos. O Bíblia diz não se muita bem não para sacar água. Entonces el Biblia nos dice que la mujer viene para sacar agua del pozo. Então vamos começar a pensar é muito bem não Jerusalém de merdia. Y te pones a pensar porque la mujer vino ahí a las 12 del mediodía. Jerusalém de merdia. Y ahora 12 del mediodía Tá hora que a maioria de gente lo tá come e depois cabe come vai dormir. es la hora que la mayoría de gente se come y después van a acostarse. Se tá tendo que sacar água, Si tiene que sacar agua, mas ter sacar água foi mainta. tuvieron que hacerlo desde la mañana. Pero a Bíblia diz muito que bem merdia. Pero esa mujer vino al mediodía. Antes tá chegando eta rainha Jesus sentar na epose. Y llega y encuentra a Jesús sentado a ese pozo. Eta benta su hamburger, o lo que eta bem com ele para sacar água. Tira su cobija para sacar el agua. Ora ela benta e hamburger que ela começa a sacar água. ¿Perdón? Vacía. Ajá. Ora ela benta su bacia. Cuando tiró su vacía Então que ela começa a raler bem arriba com a água. y empezó a jalarlo arriba, Jesus está dizendo, dunami de bebê. y Jesús le dice, deme de beber, dame de beber. Ora Jesus está dizendo uma coisa aqui. Y cuando Jesús le dijo eso a la mujer Para que tu? la mujer pensó un tantito E digo ne comporta abo judeu está pedindo água. ¿cómo es posible que tú siendo judío me pides de beber? O problema entre judeu e samaritana não está que o samaritana não quer atender a judeu, não está atendendo a samaritana. El problema no es que samaritanos no quieren atender con los judíos, pero son los judíos que no quieren atender con E samaritana não, los samaritanos. de raça não tem algo especial com não. Tienen algo muy especial con ellos. Se o ende pede água, Si alguien les pide de beber, nunca não lo ninguém. nunca lo negarán. Pastor Panang, para um favor assim, tá algo sagrado dentro do tempo de Oriente aí. Porque para ellos hacer un favor a uno es algo sagrado por ellos que viven en Oriente. Então não tá para que o água tá regalo de Deus. Y realizan que agua es un regalo de Dios. Então para oferecer pessoa algo de beber, especial água, Entonces, para ofrecer a una persona algo de beber, y especialmente el agua, então mais ainda viajero, y además un viajero, não está considerado isso como privilégio e honor para por servirle. lo consideran como un privilegio y honor para servirle. Agora, o ódio entre judeu e samaritano tá? Pero el odio judío-samaritano É bueno, sali hasi su bondade besora. es que la mujer no hizo su bondad al mismo tiempo. Agora está de com Jesus a pedir água. Entonces, ¿por qué Jesús le pidió de beber? Jesus estava a querer arranhar e llave para abrir seu coração. Jesús que quiso encontrar la llave para abrir su corazón. Então, o Criador do mundo, especialmente, busca tipo de gente assim. Y el creador del mundo busca en estas personas en especial. Se me lesa a imagina de com Jesus, de com judeu não está dilo samaritano. Sí, porque los judíos no andan con los samaritanos. En el buque deseado de todas las gentes, En el libro Deseado de todas las gentes, capítulo 19, capítulo 19, versión en inglés no página 88, pero capítulo en español está queda igual. sí, es página 18 en inglés, pero el capítulo es igual. Hermana White dice, Hermana White dice, el lugar de adorar está el tópico de diferencia entre judío y samaritano. el tópico, perdón. no. El lugar de adoración El lugar de adoración es el tópico de diferencia entre judío y samaritano. y los judíos y samaritanos. Algún de antepasado que estaba recientemente de pueblo aquí, Algunos de los antepasados de ese pueblo de cual no estaba perteneciendo a Israel, que pertenecían a Israel, hermano, dice que dice, pero para motivo de não picar, es por motivo de sus pecados, Senhor permitir que não guardo vencer para inimigo por motivo de não praticar. por Senhor te permitir Señor permite
kunang awaro vencer do nang inimigo que nang fueron vencidos por sus enemigos pa motivo de prática ng robesta ng natasi. por las prácticas erróneos que ellos estaban haciendo. Kasi pa hopik tempo nang dapat deal ku sistema ng de idolatria. Porque por mucho tiempo estaban haciendo idolatría. E gradualmente cosa aqui dapat contaminando ang sistema de adoração. Y eso contaminaba su sistema de adoración. Ora o templo na Jerusalém estava reedificado. Cuando el templo en Jerusalén tuvo que ser reedificado, Nanga vai pedir para não por vida parte para ajuda para edificar o templo aqui. fueron a pedirles ayudarlos a edificar ese templo. Personal considera isso como privilégio para não. Porque ellos lo consideraban como un privilegio. Pero o povo de judeu aninganang. Pero el pueblo judío los negó. Anto samaritana nang Y los samaritanos nangatra nang templo de rivalidade. y hicieron su templo de Rivalidad. rivalidad. Natra é cero de querosene. Lo hicieron en la montaña Querosín. Querosene tá cero que queda 48 km fora de Jerusalém. Y queda 48 kilómetros de Jerusalén. Então, ora me estava na Israel, me por a mira, ainda estava tem parte nang de templo que queda aqui tumba. Y cuando estuve en Israel, pude ver una parte del templo que estaba en ruinas. Então, ora natra templo aqui em frente de Jerusalém. Y cuando hicieron ese templo enfrente de Jerusalén, Essa aqui era desafio para o povo judeu aqui. eso fue un desafío para el pueblo judío. E não queda tá enemistade de outro. Y quedaron como enemigos de uno al otro. Pero samaritano não, Pero los samaritanos, of ao menos é aqui Bíblia tá bisa, por lo menos ese, la Biblia dice que é muito especial. que es una persona especial. Bíblia tá papia de bom samaritano. La Biblia habla del buen samaritano. Vamos começar pouco de Lucas. Vamos en el libro de Lucas, Lucas capítulo 10. capítulo 10. No começamento de 25, por exemplo, versículo 25. Al principio del versículo 25. Me interessa 25, pero aqui está escrito arriba. No voy a leer el versículo, pero lo que está escrito arriba. Aqui está escrito arriba. Parábola de bom samaritano. Sí, el título. El título. Bíblia não está caminho da parábola de bom judeu. La Biblia no dice nada de parábola de un buen judío. Ora, não avisa bom maestro, Jesus não é tá bom. Cuando dice buen maestro, dice nadie es bueno. Solamente está no cielo. Solamente el Padre que está en el cielo. O banle sabor. Vamos a leer ahora, Versículo 30. versículo 30. E a Bíblia avisa, Jesus a contestar e avisa. Y respondió Jesús y dijo, Homem estava a viajar de Jerusalém para Jericó. un hombre descendía de Jerusalén a Jericó E ela cai em mão de ladrão. y cayó en manos de ladrones, E não aqui está turcos for DJ e a bater e a baila que mitar morto. los cuales le despojaron y hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. O ladrão não aqui faz três coisas. Não a bater, Esos ladrones hicieron tres cosas. quita turcos, Lo golpearon, le quitaron então la que todo com. Baila que mitar morto. y lo dejaron medio muerto. Versículo 31. Versículo 31. A Bíblia diz aí para casualidade, sacerdote Y aconteció que descendiendo un sacerdote estava a viajar vai para caminho. por, E ora com ela mirele, por aquel camino y cuando lo vio, ela passa voorbij bij outra banda. pasó por el otro lado. Dus segundo o sacerdote estava vai, ela mire, ela hala tique banda nas aqui, sigue vai. Entonces andando este pastor lo vio y siguió su camino. 32. Versículo 32. A Bíblia diz, e mescos levita também, Y asimismo un levita, ora vai chegar no lugar, ela mire, e a passa voorbij bij outra banda.
Llegando cerca de aquel lugar y mirándole, se pasó del otro lado. O levita mire, le pasa jayabana nang. Pai lagi. Cuando el levita lo vio, se fue al otro lado y lo dejó. Pero 33 Bíblia bisa, Versículo 33. ma samaritana Y cierto samaritano que estava viajando a llegar cerca de que iba su camino, viniendo cerca de él, e hora que ela mirei, ela sentiu compaixão. y viéndole fue movido a compasión. Você sabe que diferença entre sacerdote e levita? ¿Saben cuál es la diferencia entre un sacerdote y una levita? Sacerdote está assim ritual no templo. Los sacerdotes hacen el ritual del templo. Levita está assim ritual no campamento. Los levitas hacen los rituales en el campamento. Todos está vindo do povo de Israel, de Deus. Entonces los dos vienen del pueblo de Israel, de Dios. Vamos a igreja. Vamos a seguir leyendo. E a pai cerca de e a mara sua herida nan e a baixa zeta e bem arriba nan. Y llegándose, le vendó las heridas, echándole aceite y vino, Ela poner riba su burico y poniéndole sobre su propia cabalgadura, e bem posada le llevó al mesón e percurapi. y cuidó de él. 35. 35. E o seguinte dia, Y al otro día, ela saca 2 denários Bíblia da visa. partiéndose sacó 2 denarios Duna é posada e abisi. Dona é posada e abisi. y le dio al mesonero y le dijo, Percurar P e que gasto que é assim, lo me pagabo ora me bini back. cuida de él y todo lo que de más gastares, yo cuando vuelva te lo pagaré. Que gasto que é assim, ora me bini back, me tá pagabo. Lo que de más gastares, cuando vuelva te lo pagaré. O sea que antes, En el pasado, agora me tá prática mais, pero antes, ahora no lo practico, pero en el pasado, ora me contra que gente usa droga, cuando me encuentro con las personas que usan droga, então se me pide algo, me dá ninguém. cuando me piden algo, yo les digo que no, Não, me dá não. no se lo doy. Pero algo papi comigo. Pero algo habló conmigo. Você sabe como me dá não? ¿Sabes por qué se lo doy? Passou me atrac a primeira conclusão que está tomando sem para comprar droga. Porque concluí primeramente que cuando le doy el dinero, lo va a usar para usar la droga. Deus diz como está usa droga, pero quem sabe o momento está hambre tem. Y Dios me dijo, él usa droga, pero quién sabe en ese É para tomar droga, pero tem comer também. sí, porque usa la droga, pero tiene que comer también. Então, mas chega na conclusão, Y llegué a la conclusión como não está juzgue mais, que no lo voy a juzgar. me está compra coisa, se me põe em momento aí compra coisa come, Si puedo, le compro algo de comer. pero se me tu necessidade também, tá su conta com ele. Sí, si tengo que darle dinero, le doy dinero también. Me está dizendo assim, El problema es de él. não use para comprar droga. Y le digo, no lo uses para comprar droga. A mim não passa juízo de ele. Yo no puedo pasar el juicio sobre él. Laga juízo para Deus. Dejar el juicio para el Señor. Judeu a juzga samaritano, não? Los judíos juzgaron a los samaritanos, Pero juicio está de Deus. pero el juicio es del Señor. Dentro que desear a todas as gentes, En el libro Deseado de toda la gente, capítulo 54, está para pedir bom samaritana. capítulo 54, habla del buen samaritano. Hermano, vai tabisa. La Elena White dice, Dentro a história de bom samaritana, en la historia del buen samaritano, Cristo está ilustrar a natureza de religião verdadeira. Cristo ilustra la naturaleza del verdadero religión. Esta mostra que o assunto não está dentro do sistema, Él muestra que el problema no está en el sistema, nem dentro do credo, ni en el credo, nem dentro do rito, ni en el rito, pero dentro da forma de estima. pero en la forma de amar. Trazendo coisas aqui bom claro para outro de uma forma genuína de bondade.
llevando esto claramente en la forma de bondad con otros. Não está importando com não está viva, com não está viva. No importa cómo ellos viven. Ante a eleição durante a semana, a lesson nós estamos durante a semana aqui, La lección que tenemos durante esta semana está se nós consciente que nós tem de ajuda, isso não que nós tem de comer especialmente. tenemos que ayudar a los que no tienen para comer. Nós está uma agência de ajuda a gente. Somos una agencia para ayudar a la gente. Hermano, vai seguir isso. El hermano White sigue diciendo, Mientras que é uma herida que estava dormindo bom, mientras el que estaba herido estaba acostado ahí, o sacerdote está chegando no lugar. el sacerdote llega al lugar. Meramente estava que homem herida é bom, siga seu caminho. Meramente ve al hombre y sigue su camino. Depois ele levita também está chega. Y el levita llega. Com curiosidade, o aqui passa, pero para o Com- é uma aflição bom, siga vai. Con curiosidad, viendo, lo ve, pero sigue su camino. Hermano, estava convencido que ele estará assim. Él estaba convencido lo que tuvo que hacer. Quanto bia a mim of abo está chegando na cruzada e convencido que nós temos assim, nós trabalha aqui. ¿Cuántas veces llegamos, tú y yo, a esa cruzada, convencidos lo que tenemos que hacer, pero seguimos nuestro camino? Você ora chegando na cruzada aí, Cuando llegas a esa cruzada então se você actuar de acordo com o que Deus te avisou, y actúas de acuerdo con lo que Dios te dice, você vai com paz dentro do coração. irás con una paz en tu corazón. Hermano, vai te seguir bisa. El hermano White sigue diciendo, Ele evita bisa. el levita dijo, Ela deseja que o melhor e não passe banda. deseaba que mejor no hubiera pasado por ahí, De maneira que por mira, é homem herida aí. para no ver a ese hombre herido. Ela persuadiu su mês que o caso aqui não tem assunto. Persuadió a sí mismo que ese caso no era asunto de él. Essa samaritana aqui está gente de compaixão com outro. Este samaritano es una persona de compasión uno con el otro. Talvez Jesus me avisa Por eso Jesús mismo dice, do nome de bebê dame de beber. e me hace remarca de uma fração entre judeu e samaritano. Y la mujer hizo un remarque entre un judío y un samaritano. Agora lá me sabe coisa. Pero déjame decirte algo. En el book Palavra de Vida de Gran Maestro, En el libro Palabra de Vida del Gran Maestro, então essa aqui é chispa de mensagem. y eso es la chispa del mensaje. Então, mas eu sabe no começamento que o meu mensagem é homem perfeito, Y olvidé decirte que mi mensaje se trata del hombre perfecto, com o número perfeito. Você vai estar com con el número perfecto. Vas a saber por qué. Palavra de Vida de Gran Maestro. Tu que hermano vai te avisar. Escucha lo que dice el hermano Juan. Ora quando a llena na mes com rabia contra Jesus, este último não. Cuando ellos se llenaron de rabia en contra de Jesús, E los não judíos, lanta contra Diego que era piedre, que se levantaron contra él y quisieron piedarlo, quando lanta ódio contra Diego também. y levantaron odio en contra de él, Eu digo não contestar e avisa. los judíos contestaron y dijeron, Nota coração, nossa vista como também um samaritano, ¿no es con razón decimos que tú eres como un samaritano, e como tem demônio, que tienes el demonio? assim é sacerdote e levita não a nenga e grande trabalho que o Senhor a involucrar não para com o próximo. Así el sacerdote y los levitas negaron el trabajo que Dios le dio a ellos para con su prójimo. Essa samaritana a cumprir com a tarefa aqui. El samaritano cumplió con esta tarea. Estima para o próximo, mas coisa como mês. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Então mostrando que mostrando que bota mais religioso que o assunto demandar. Y demostrar que tú eres más religioso que el que lo demande. Riscando sua vida, ela trata é uma herida, mas ela está assumindo isso não. Arriesgando su vida, trató al hombre como era su propio hermano. Então o que a irmã vai dar no final é que não está choque nos. Y lo que dice al final, no está chocando. A irmã vai dar Hermano Jai dice, é bom samaritana el buen samaritano para representar Jesus, nosso Senhor. representa a Jesús nuestro Señor. Agora você é um que mira o bebê mais decair. El que tú ves muchas veces Portanto, é decaído. um que também está na sushi, da coisa nem coi sushi. El que tú ves caminando sucio, cogiendo
cosas sucios. Ang tu botabay, pasabay, as manibong sa akin ita. Y tú vas y como no sabes quién es. Nos nos encuentro final, Jesus avisa, mapidi budi come, bono adunami. Mitapa ta sunu, bono abistimi. Podemos encontrarnos al final que cuando Jesús nos dice, te pedí para comer y no me diste. Ora bobay back na lo que Jesus ta papi que mulher samaritana. Y cuando volvamos a lo que Jesús estaba hablando con la samaritana, Tem 4 etapas importantes do processo aqui. hay 4 etapas importantes en este proceso. Se você para tudo o que meu papai promete, 4 anos não perdem. Si perdiste lo que hablé anteriormente, no pierdes esos 4. É comentário na Bíblia, página 937, volume 5. La página del comentario bíblico, volumen 5. Tá assim 4 referências de 4 pontos de conversação entre o judeu, Jesus e o samaritano aqui. Hace 4 referencias, 4 puntos de Jesús y la buena samaritana. É prometa desejo. El primero es el deseo. Jesus alanta desejo e curiosidade de algo melhor para a mulher aqui. Jesús levantó el deseo de algo mejor para esa mujer. Com Jesus assim ele. ¿Cómo Jesús lo hizo? Vamos a comer com ele assim. Vamos a ver cómo lo hizo. San Juan capítulo 4. Juan capítulo 4. Então vai começar a ler versículo 7 de adelante. Voy a leer el versículo 7 en adelante. Então, prometa desejo. Aqui dentro está compreender o desejo que Jesus despertar de uma mulher aqui. Aquí entenderás el deseo que Jesús despertó en esta mujer. Versículo 7. Versículo 7. A Bíblia diz: "E havia uma mulher samaritana para sacar água. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua. Jesus disse: "Dá-me de beber." Y Jesús le dijo, dame de beber. Pastor, os discípulos lá vai estar para comprar comida. Pues los discípulos a comprar de comer. Então a mulher samaritana disse: Y la mujer samaritana le dice, "Comporta água sendo judeu está pedindo a mim, uma mulher samaritana para dar de beber." ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Aqui a Bíblia diz: Y aquí dice, "Para sobra judeu, não está aqui, co? porque los judíos no, Tem que nada de haver com samaritana." no se tratan con los samaritanos. Ora, por esse versículo aqui diz: "Onde é sentido de próximo da queda?" Y si tú lees eso, ¿dónde está el sentido del prójimo? Ora, a Bíblia para de próximo. Cuando la Biblia habla del prójimo, Bíblia quebra toda fronteira. la Biblia rompió toda frontera. Não tem importar que vive na China. No importa si tú vives en China, Não importa que vive na Rússia. no importa si vives en Rusia, Não importa que vive na Alemanha. no importa si vives en Alemania, Não importa que vive em mundo mais alejado de África allá. no importa si vives en los montes Montes de África. de montaña. África, muy lejano en África. Bíblia diz que está próximo. La Biblia dice que es prójimo. De conta próximo ¿Por qué es prójimo? para sobre toda a criação de Deus. Porque todos son creación de Dios. Nós todos abrimos for de mesmo Criador aí. Todos venimos del mismo Creador, Seja branco ou preto, sea blanco o negro, rico ou pobre, rico o pobre, qualquer raça que botar, cualquier raza que tú seas, Deus está jalando nós todos de mesmo capa. Dios nos pone debajo del mismo línea. Então, igreja, Seguimos leyendo. versículo 10. Versículo 10. Jesus contestou e disse: Respondió Jesús y le dijo, se botava a conhecer o dom de Deus, si conocieseis el don de Dios, e quem é que está bisabo, donado de beber, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? lo abo a pedir, Tú pedirías de él lo ele donado é água vivo. y él te daría agua viva. E mulher disse: Jesus, Y la mujer le dice, Senhor, vos não tem nada para sacar água com o poço. O poço está fundo. no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. Onde antou para arranhar é água vivo aí? ¿De dónde pues obtendrás ese agua viva? Você ora Jesus estava parado diante de Pilato. Sabes que cuando Jesús estaba delante de Pilato, Pilato disse: "Me tem poder Pilato le dijo que yo tengo el poder para vai livre ou condenado." para dejarte libre o condenarte. Eu digo Pilato aqui: Y le dijo a Pilato esto. poder a ordenar de de arriba.
El poder te fue dado a ti de arriba. Mare Pilato por assar, Y ojalá que Pilato pudo saber sunca ne poder para suilandi. que el que le dio poder ay, ay. está parado delante de él. Mare mulher ku a pidi, ku a Jesus por não sacar água, se posta hundo. Ojalá que la mujer que pidió y le dijo a Jesús que no puede sacar agua. Mare porque el mulher pozo es que era hondo. sago, Jesus tá dono de poço aí. Ojalá esa mujer pudo saber que Jesús es el dueño de ese pozo. Então Jesus por sacar água de poço aí, 5 saca água. Y Jesús puede sacar agua de ese pozo sin algo de sacar el agua, Tá supos. porque es de él. Vamos seguir essa. Vamos a seguir leyendo. Agora água vivo. Ahora, agua viva. Que mulher compreendeu Jesus obise, que o medo nabo é água vivo. ¿Qué entendió la mujer cuando Jesús le dice, yo te voy a dar agua viva? Água vivo, segundo um comentário na Bíblia, Agua viva, según el comentario bíblico, em Tomo 5, página 938. tomo 5, página 938, O comentário da Bíblia diz assim aqui. el comentario dice así. Agora, é mulher compreender que é água de bron, está uma fuente, água de uma fuente, La mujer entendió que el agua de un fuente, caminha água dulce da 40 dias, Jesus está referindo a Jay. que es el agua dulce, ese agua dulce que Jesús se refería a él. Você sabe a diferença entre água vivo e água de poço? ¿Saben cuál es la diferencia entre agua vivo y agua del pozo? Talvez a mulher compreender água de uma fuente, pastor. Água de fuente está curi. Por eso la mujer entendió agua de un fuente, porque ese corre. É água de poço para que tu quer? Água morto. El agua del pozo está tranquilo. Então, se muerto. você água viva, ela compreende, há uma fuente que está correndo água por aí. Ópimo. Então, em nome da Pai. Entonces ahí vamos. Não pode predicar em espanhol, mas sabe algumas cositas em espanhol, sim. Deus é muito a compreender é fuente que está água que está para correr constantemente. Entonces la mujer entendió una fuente donde el agua corre constantemente. Está água maneira Niagara Falls. Qual não se mira Niagara Falls? Un agua como Niagara Falls. ¿Ustedes Niagara lo Falls. conocen? Niagara Falls está baixa água por meio que a mim como começa a nascer constantemente bilhões de toneladas de água está baixa. En Niagara Falls el agua corre constantemente antes que hemos nacido y billones de agua. sigue Agora, a cayendo. razão para que Jesus mesmo não saca água foi depois está aqui. Y el por qué Jesús mismo no sacó esa agua del pozo es este. Pastor Jesus não quer usar sua parte divino para pôr com água. Porque Jesús no quiso usar su parte divina para sacar el agua. Ela quer totalmente ser gente humano. Él quedó totalmente el ser humano. Então, gente humano que men Jesus estava sentindo hambre, Quiere decir que Jesús tenía hambre, sentía hambre, está sentindo sonho, sueño, está sentindo cansado, siente cansancio está sentindo sede, mas coisas com a cubo. y siente sed igual que Essa é nosotros. sua parte humano. Esa es su parte humana. Pero que está tendo usa sua divinidade, Pero si tuvo que usar su divinidad, então tem mais para pedir uma água. Pero no necesitaba pedir a la mujer agua. Pero quer algo especial com a mulher aqui. quiso hacer algo especial con esta mujer. Se beleza, vamos à igreja. Vamos a seguir leyendo. Versículo 12 do mesmo capítulo desta igreja. Versículo 12 en el mismo capítulo. Acaso para mais grande que nós tata Jacob quando nós se pôs aqui e for de qual é mês e se unam e se besam a bebê? ¿Eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Jesus a contestar e a dizer: Respondió Jesús y le dijo: quem que bebe de água aqui lo volverá a sed? cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas quem que bebe de água que a mim lo donei, lo não é sed nunca. Pero el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Mas a água que a mim lo donei, lo virá dentro, até coisa aqui, é fonte de água que está brota para a vida ter em eternidade. Sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Agora, sendo que é mulher que molestia e para sua vergüenza tem que esconder bem depois aí,
Pero esa mujer, teniendo vergüenza para venir a este pozo, Ora Jesus abiseco ela contestar a mesora. cuando Jesús le dijo eso, ella contestó al mismo E tiempo. mulher abise. La mujer le dice, Senhor, dunami e água aqui. Señor, dame esa agua, Pa ami no hanya set e me não tem de mestre de pensar que a água que não nunca mais tampouco. para que yo no tenga sed ni venga acá a sacarla. Decisão sabia, Es una decisión sabia, pero não compreender que bande água também. pero no entendió de dónde viene esa agua. Ora vai caso para ler no book de Ezequiel 47:9. Y cuando vayas a casa, leen el libro de Ezequiel Porque diz 47:9. nesse comentário esse aqui é pensamento de mulher. Voy a leerlo en comentar que ese es el pensamiento de la mujer. Sumenta bariba Ezequiel 47:9 te bisa. E lo so de que tur ser bibo que tá move na tur lugar caminho da rio tabai lo biba. E lo ting macha hopi piscar para sobre a água na aqui tabai ayanang. E outra água nang tabira água dushi. Assim tá tur caminda que o rio tabai tur cos lo biba. Essa aqui mulher compreender que Jesus quer adonar. Pero a água que Jesus a papi DJ na imue tá é água de Jesus mesmo. Ok. Entonces, en versículo 7, Ezequiel 49, capítulo 47, y será que toda alma viviente que nadare por donde quiera que entraren estos dos arroyos, vivirá. Y habrá muchos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en ese arroyo. Y eso es lo que la mujer entendió que Jesús estaba hablando con ella. Pero él estaba hablando de sí mismo. Den Juan 7:37 também é o que a mulher pensa. Agora arriba é o último dia, é grande dia de festa. Jesus anda para e avisa num bosque alto. Se o ene tem sede, lá que pique cerca a mim e bebe. Essa aqui tá água de vida. Essa que Jesus quer oferecer-lhe. Okay, en San Juan 7:37 también es lo que la mujer pensó. En el último día, el gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó su voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y eso también es lo que la mujer pensó. De Isaías 2, versículo 3, também é o que passa de muita mente. Pensei que o gozo, você não saca água fora de fuente de salvação, sabe que Jesus oferece. Y en Isaías 12:13. y entonces dijo también, sacaréis aguas con gozo de la fuente de la salvación. Pero Revelación 22:1 te avisa. En Apocalipsis 2, E ela mostrou-me rio de água de vida, y me mostró un río de agua de vida, transparente de maneira cristal, transparente como cristal, que está sale fora do trono de Deus e de Elamchi. que sale del trono de Dios y del Cordero. Essa aqui tem água que Jesus quer dar mulher aí. Y ese es el agua que Jesús quiso dar a esa mujer. E se você bebe fora de fuente aqui, Y si tú tomas de esta fuente, ora ele cumpre em bolo que Jesus avisa a mulher nunca mais le vão ser. entonces cumplirá en ti lo que dijo a la mujer, que Pero- nunca más tendrás sed. Pero se Jesus estava na papia com mulher de água de vida, Pero según que Jesús estaba hablando con la mujer del agua de vida, a mulher estava waque com atenção. la mujer lo estaba viendo con atención. A mulher estava maravilhada de maneira que estava papia. Se maravilló cómo hablaba Jesús. Jesus capta a mulher seu interesse. Jesús captó el interés de la A mujer. mulher desejava de água aqui. Ella deseaba de obtener esta agua. Segundo que a mulher estava papia com Jesus, mais e mais, Jesus estava impressionando o que estava avisando. Y según Jesús estaba hablando más y más, impresionaba a la Jesus, sua mujer. palavra penetrada em sua vida. Las palabras de Jesús penetró en su vida. Em sua mente, ela começou a pensar: nunca sacerdote estava fazendo aqui comigo. En su mente pensó, nunca un sacerdote habló conmigo así. Nunca ser fora do povo judeu estava fazendo aqui comigo. Nunca un ser del pueblo judío habló así conmigo. Ela maravilha. Ella se maravilló. Eu trabalhei de duas partes, fora de quatro não. Fue la segunda parte de los E de cuatro. duas está convicção. El segundo es convicción. Jesus alanta a mulher a que sua convicção. Levantó la convicción de esa mujer. Jesus mira sua necessidade. Vio la necesidad de ella.
Então, vai den Bijbel, nós vamos conseguir ler versículo 16 até 20. Y vamos en la Biblia y vamos a seguir leyendo versículo 16 hasta el 20. Jesus disse: Y Jesús le dijo, vai, llama boa esposa e vem aqui. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. E a mulher contestou e disse: me não tenho esposo. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesus disse: Jesús le dijo, boa bisa bom, bien has dicho, me não tenho esposo. no tengo marido, Para sobra, botem 5 esposos. porque 5 maridos has tenido. Botatim? has E tenido, é 5 botem agora aqui, não tá bom esposo. y el que ahora tienes no es tu marido. Que mendi e mulher aqui, tava datim 6, 5 homens, trabalha que, agora tem mais, tá 6. Entonces esta mujer tenía 5 que lo dejaron y ahora tiene más, entonces 6. E mulher disse: Senhor, me tá de parar que botar profeta. La mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Não está tanang tava adorar e becerro aqui. Nuestros padres adoraron en este monte E você tá visto na Jerusalém, o lugar tá. y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe Caminho da adorar. gente me adorar. Sí, donde se debe adorar. Jesus a convencer e mulher aqui era esse segredo de sua vida. Jesús lo convenció a esa mujer y sacó eso de su vida. Pero toque mulher assim algo especial para o homem aqui. Pero la mujer siente algo especial para este E hombre. mulher a deal com 6 homens em sua vida. Ella trató con 6 hombres en su vida, Pero ainda está busca algo. pero todavía busca algo. Falta o homem perfeito después de 6 estão aqui. Falta el hombre perfecto después de esos Ante o homem 6. perfeito que está virando um bochete perfeito em sua vida está Cristo Jesus. Y el hombre perfecto, el séptimo, es Cristo Jesús. en su Jesus vida. abira o homem um bochete em sua vida. Jesús era el séptimo hombre en su vida. 6 homens que vivam com ele, assim tudo proveito fora de ele. 6 hombres que vivieron con ella y sacaron todo provecho de ella. Nenhum de homem aqui por alimentar a sede que estava lá. Y ninguno de esos hombres pudieron alimentar el sed Pero que agora tenía. está o homem número 7, Pero el hombre número 7, com cifra número 7 perfeito de Deus, con la cifra número 7 perfecto de Dios, está llena su vacío. llena el vacío de ella. Glória a Deus, hay uma inta para o homem perfeito aqui. Gloria al Señor en esta mañana por ese hombre perfecto. Ojalá que o homem perfeito aqui porta o homem perfeito de bebida também. Ojalá que ese hombre perfecto sea el hombre perfecto en tu Está vida mais rápido, también. nosso tempo acaba. Vamos rápidamente E porque el parte tiempo 3 nos acaba. está, parte 3 está tomar decisão. El número 3 es tomar la decisión. Reconoce Jesus como Salvador, como Messias do mundo. Reconocer a Jesús como el Salvador, el Mesías Jesus del disse a mundo. mulher, quereme, ora lo llega, com o aqui, nem na Jerusalém, você não adora a tata. Y Jesús le dijo a ella, quiéreme que ni en este cero ni el otro cero adorarán. Ora al vai Padre". cá, siga 7:26. É de 4 pontos. Y en casa siguen leyendo al Jesus versículo a 26, estimular número lo que ela 4. lanta dentro para virar ativo e tomar decisão. Jesus alanta o desejo dentro Jesús levantó el deseo en ella e a estimulei para poder tomar decisão. y estimuló en ella para tomar una decisión. Uma decisão que me indi para poder seguir Jesus. Quiere decir para seguir a Jesús. Nós também está igualmente a mesma coisa. Y nosotros igualmente tenemos que hacer lo mismo. Ora nós que donarão Cristo como bom samaritano. Cuando queremos dar a Cristo como un buen samaritano, Nós mestres hace 4 pontos aqui na vida. tenemos que hacer esos 4 puntos en nuestras Mi vidas. hermana, ora vai cá, vou conseguir ler essa, versículo 28. Versículo 28, até 30 da bisa. Assim é mulher larga su porão e a baia está e a bisa rendenan. Mira homem com a bisami turcos. En versículo 28 dice, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo Tudo que, que me hace. lo que he hecho. Não te sabe que é Cristo. ¿No será este el Cristo? Bebe da bisa inanga sali for die staat e a bem cerca de. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a Pa él, sobra ela rainha e homem perfeito número 7. porque ella encontró al hombre perfecto, el Versículo número 7. 39 está seguir bisa.
El versículo 39 sigue E diciendo, roupa samaritana for de staat e a querer denje para motivo de palavra não como é do testemunho. y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por Ela- las palabras de la Ela mujer, avisava turcos como é assim. que testificaba diciendo, me ha Así- dicho todo lo que he hecho. Assim tá com ora com essa samaritana não bem cerca de, Entonces cuando los samaritanos vinieron a él, não a pedir para que da cerca não. le rogaron que quedase con ellos. Bíblia diz que era 2 dias não. Y la Biblia dice que quedó 2 días E ahí. roupa mais a querer para motivo de sua palavra não. Y creyeron muchos más por las E palabras não de él. avisa mulher. Y decían a la mujer, Agora não está querer mais para motivo de lo que abo avisa. ahora creemos no solo por lo que tú dicho, Para sobre nós mesmos atender e nos saco é sino, um aqui de verdade salvador do mundo. sino porque nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Cristo, el Salvador del mundo. Permitir que ao dia, Permite que en este mediodía, o homem perfeito número 7 aqui, que ese hombre perfecto número 7 por marcar uma diferença de minha vida e de minha vida. puede marcar una diferencia en tu vida y en mi vida. De com diferença para sobre nós está aqui para vai vos salvar eternamente. Porque hay una diferencia porque estamos aquí para ser salvados eternamente. Se esta samaritana não querer profundamente de Jesus como Salvador, Si los samaritanos creen eternamente en Jesús como Salvador, quanto mais a mi cubo, ao dia eu tenho que querer em Jesus como Salvador. ¿cuánto más tú y yo tenemos que creer en Cristo Jesús como nuestro Salvador? Essa samaritana brinca contra o Deus não para poder alcançar a salvação aqui. Los samaritanos lucharon contra los judíos para recibir esta salvación. Então, a mensagem bem mais fácil que mim abo cubo. Y ese mensaje llegó más fácil donde mí y ustedes. Glória a Deus ao dia. Gloria al Señor en este mediodía. Predicar se acaba. Se terminó la predicación. Vamos para casa. Podemos ir a casa. Deus bendiga a esta hermana. Que Dios les bendiga. Amém. Amén. Le damos las gracias primeramente a Dios por haber instruido o por haber depositado el Espíritu Santo en el hermano Davalar para traer tan bonito mensaje de salvación. Esperamos que cada uno de nosotros podamos seguir escogiendo ese hombre perfecto, ese hombre número 7, que es nuestro Salvador. Seguimos, si nos podemos poner de pie, por favor. Vamos a entonar el himno número 12. Himno número 12. Todos juntos reunidos te alabamos, oh Señor. A tus hijos muy queridos les concedes este honor. Adorarte y amarte sea nuestra compasión. Que no damos proclamarte, Dios de nuestra salvación. Siempre seas alabado por tu inmensa caridad. Oh gran Dios y celebrado, seas en la eternidad. Eres el Señor bendito, que perdona con amor. De tus hijos eres digno, que te ofrecen el honor. Que o Senhor por bendicionabo e guardabo. Que o Senhor por alça sua vista arribabo. Que o Senhor por nabo de sua misericórdia e sua paz. Tá nos pedimento e agradecimento em Cristo seu nome. ¿Pueden sentarse?